Buenas noches, doctor Salomón Montesé y compañeros. Voy a hacer lo que es la exposición sobre lo que es la lógica en el ámbito legislativo. Para hablar lo que es sobre la lógica en el ámbito legislativo, que esta norma, esta lógica, está constituida por la lógica del derecho, donde las normas deben tener una estructura y ordenamiento. En concordancia con la lógica, obviamente, los juristas deben actuar en base a esa reflexión, al razonamiento, argumentaciones y de una manera muy prudente. La lógica jurídica sería pues una lógica normativa que norma a toda la lógica extraída de la aplicación, de la, de la puesta en movimiento de las normas jurídicas cuando pretenden resolver un problema jurídico. Estas normas y proposiciones normativas tienen unas características que se caracterizan en las normas que proporcionan el fundamento veritativo de un enunciado normativo, la existencia de una norma que proporciona esa respuesta acerca de que una determinada cosa puede o no puede hacer. Las normas y proposiciones normativas. En la realidad de los enunciados normativos es normalmente asociada a esa existencia de normas y a que proporcionan el fundamento de un fundamento verificativo o de un enunciado normativo. Es decir, todo esto quiere decir que la existencia de una norma proporciona una respuesta acerca del por qué una determinada cosa puede o debe hacerse. En otras palabras, el valor de verdad es un enunciado normativo que depende de la verdad, de la verdad de las ciertas proposiciones normativas. En cuanto a las leyes, tribunales y la argumentación, definimos que una ley es uno de los instrumentos de la sociedad para gobernar en el comportamiento. Suele trazarse una distinción importante entre las leyes penales y entre las leyes civiles, pero de alguna forma provocando esas ocasiones que ambas se sirvan y se entrelacen entre sí. Por ejemplo, la responsabilidad civil es derivada de lo penal en este caso. Siendo así, las leyes con los instrumentos de la sociedad para gobernar el comportamiento, en este caso suelen trazarse una distinción importante entre la ley penal y la ley civil. Pero en ocasiones ambas se sirven y se entrelazan en este caso. Por ejemplo, la responsabilidad civil es derivada de la responsabilidad penal. Y la ley o derecho penal se establece de los límites del comportamiento permisible en este caso. La interpretación y argumentación, cuando argumentamos lo que es la ley y lo que es esa argumentación lógica, podemos decir que funciona esa argumentación en los discursos jurídicos, pero de una relevancia tanto en cuanto al investigador como en la toma de decisiones, para su carácter o para su fundamento del significado que se atribuye a los enunciados normativos y de estas consecuencias jurídicas que de ello pueden derivarse. Entonces, si se derivan estas leyes, estas normas, los lineamientos proporcionados, sin embargo, son aplicables a las decisiones administrativas, en gran medida también a la forma en que los abogados deberían presentar sus solicitudes a las autoridades o también analizar las decisiones que emiten. Los argumentos utilizados tanto por el investigador como por el abogado y el juez han sido estudiados por la lógica y la filosofía del derecho. Entonces,
estos argumentos, estas normas, estas leyes se componen o se derivan de ese concepto del lenguaje jurídico. Este lenguaje jurídico, entendido como la facultad de emplear ese sonido articulado para expresar, también es un idioma hablado por el pueblo, a través del cual mantenemos sus pensamientos, ya que el hombre o la humanidad piensa o siente, a manera que se expresa, en este caso por medio de señales y que dan a entender una cosa jurídica, en este caso, en una expresión que atañe al derecho. Las características sobre el lenguaje jurídico se caracteriza porque el lenguaje jurídico, por el uso del término integrado de una lengua común, desde un punto de vista lógico, es necesario diferenciar ese lenguaje de derecho, o el lenguaje legal y el lenguaje de los juristas. Así que si el lenguaje de derecho, si es mediante el cual el legislador enuncia la norma jurídica, el lenguaje de los juristas es aquel que emplea esas especialidades que hablan en el ámbito de derecho. ¿Cómo se forma este lenguaje jurídico? El lenguaje jurídico, ya adicional a tener esa norma, ese concepto, se conforma de la lengua jurídica. Del derecho necesita ser escrito y hablado a través del lenguaje sin el cual no podría existir este lenguaje jurídico. En sentido recíproco, el derecho constituye a esa elaboración constante del lenguaje gracias al aporte del neologismo jurídico y nuevas experiencias, en este caso, que nacen así de este término jurídico. Esa importancia que tiene un buen uso del lenguaje jurídico. O sea, si nosotros aplicamos este lenguaje jurídico en el ámbito de derecho, podemos decir que es un Estado de Derecho que se va a fortalecer gracias a una mayor cantidad de lenguaje jurídico. La palabra en este caso viene a ser la médula del discurso de los profesionales del derecho, con claridad, con lógica y comprensión y rigor técnico que puede ir permanentemente de la mano con esta simplitud y belleza al momento de comunicarse. La importancia cuando se crean las normas jurídicas, algunos de los problemas más recurrentes que enfrentan los abogados en su práctica profesional tienen que ver con las normas jurídicas. Entonces, este uso de la lengua jurídica es importante para el ámbito del litigio, que los abogados en este caso aplican esas normas jurídicas que están mal redactadas. La lógica del lenguaje jurídico, definimos que es un lenguaje jurídico que se utiliza para los abogados, para los jueces, para los magistrados y los procuradores. De todos estos profesionales relacionados en las leyes, se define como el conjunto de términos y expresiones que denotan principios, preconceptos y reglas en las que están sometidos las relaciones humanas en toda esta sociedad civil. El concepto del lenguaje jurídico también proviene de esta lógica jurídica en una disciplina formal ya aplicable ya en el ámbito del derecho, en el ámbito que se demuestran los elementos y las relaciones en ese discurso jurídico. Es decir, si esta rama de la lógica especializada del derecho, de los diversos casos de análisis de los profesionales, debe ser aplicadas de una manera correcta. Muchas gracias, doctor.